Eguerdion, ongi etorri jaialdi honetara hurbildu zeraten guztioi. Urtero bezala, gu gara Zumarragako festei amaiera ematen diegunak, jubilatu egunarekin. Kurso honetan zehar, gure txoko eta El Salvador elkarteak pandemia aurreko ekintzen erritmoa berreskuratu du. Horregaitik, eskerrak eman nahi dizkiezuegu zuen parte hartze eta konfidantzagatik. Maitasun handiz prestatu dugun ikuskizun honetaz gozatzea espero dugu. Eta oholtza gainera igotzen diren pertsonak egiten duten esfuerzua baloratzea. Ikuskizunari hasiera emateko literatura taldekoak ditugu oholtzan. Rezitalaren ondoren, ondare dantza taldea ikurrin dantzatuko du, eta ondoren antzerki taldea. Buenos días. Bienvenidas todas las personas que nos acompañáis en este festival. Como todos los años, somos los encargados de dar fin a las fiestas de Zumárraga, celebrando el Día de los Jubilados y Jubiladas. Durante todo este curso, la Asociación Gure Choque y El Salvador han podido recuperar el ritmo de actividades que tenían previo a la pandemia. Por ello queremos agradeceros a todos y a todas vuestra participación y confianza año tras año. Esperemos que disfrutéis con el festival que hemos preparado con tanto cariño y que valoréis el esfuerzo que hacemos todas las personas para subirnos al escenario. Para comenzar, nos acompaña en el escenario miembros del taller de literatura. Después del recital será el grupo Dancha Ondaré quien se encargará de bailar Ikurrin Dancha. Poesía es la mirada, es poder poner atención en lo que va a desaparecer. Este libro de Kimen Uribe, de donde vamos a hacer dos lecturas, es la recopilación de 17 años de poemas, desde el 2002 al 2019. 17 años como 17 segundos, título de este libro. Kimen Uribe nació en Ondarroa, Vizcaya, hace 52 años. De familia de pescadores, ha sido superpremiado y es por difundir la cultura vasca. Premio Nacional de Literatura en el 2009, entre otros muchos premios. Profesor, escritor de libros, novelas, poemas, literatura juvenil e infantil. También ha hecho diferentes guiones de televisión. Actualmente los libros son traducidos a 20 idiomas. No dejes que nadie se considere superior a ti. Y mucho menos si se trata de un hombre. Conserva siempre tu dignidad. No olvides que es un buen trabajo el que hace digna a una persona. Ten tu oficio para que no dependas de nadie. No te fíes del poder porque te utilizará. Estate al lado de los que menos tienen. Sé ingenua. Los más sencillos sueños han cambiado el mundo. En cualquier caso, ten en cuenta que la más hermosa idea no tiene sentido si para llevarla a cabo hay que reprimir a alguien. Si hallara las palabras adecuadas, te diría: deja vivir. Cada cual tiene sus opiniones y sus vivencias. Respétalas, aunque te parezcan contrarias a ti. Ayuda a quien lo necesite. Abre tu casa al extraño sin dudarlo. Respeta a los incrédulos y a los creyentes y respeta siempre su fe. Cuida tu lengua. Piensa que no es solo nuestra,
que es un tesoro que pertenece a todos. Si encontrara el momento oportuno, te diría, no pienses nunca que no hay nada que hacer. Casi siempre hay una salida. Y si no la hubiera, acéptalo así. A veces también perdiendo se gana. Acepta la vida así como la muerte. Comprender la muerte es el más difícil de nuestros quehaceres. No cierres la puerta al placer y a la felicidad. Ama siempre a la persona. La piel siempre crece hermosa, sea de un hombre o de una mujer. Y cumple tus caprichos. Si tuviera el valor de hacerlo, te diría, si lo deseas, sé madre. Tus hijos te enseñarán a ser humilde. Y si no los tuvieras, goza de la vida en su plenitud. Ama los bosques y las ciudades. Permanece abierta a todas las críticas sin perjuicios. Si tienes miedo, acepta tu miedo. Si estás triste, estate triste. No tenemos por qué estar siempre felices, ni ser siempre valientes. Oye a quien tengas a tu lado. Oye a los jóvenes, pero también a los mayores. Querida hija, muéstrate tal como eres. Di lo que piensas, aunque con ello disgustes a tu prójimo. Aprende de los errores. No temas hacer mal las cosas. Quien lo hace todo bien es altivo y ciego. Busca la belleza de los días que pasan, profundamente, pero sin prisas. Aprende a alargar el tiempo, poniendo atención a las cosas pequeñas. Haz tu camino, porque tú eres el centro. Intenta cumplir tus sueños y no dejes que nadie, pero nadie los estropee. Por último, no hagas caso de los consejos, y mucho menos de los míos. Llevo 3 días con un come-come que no me deja vivir. Cada vez que veo a mis hijos me corre un escalofrío por la espalda que me llega hasta la rabadilla. Y en mi cabeza escucho una voz insistente que me repite: egoísta, materialista. Tengo más ansiedad que si estuviese a punto de atracar un banco. Y esta es la culpable de todas mis angustias. Si no lo hubiesen echado de propaganda en mi buzón, y si a mí no me hubiese picado tanto la curiosidad por comprobar que todas estas gangas eran ciertas, y me hubiese quedado quietecita en mi casa, en lugar de acercarme a la agencia de viaje a comprobar que estas gangas eran ciertas, ahora no me sentiría como un asesino a punto de perpetrar un crimen. Toda esta angustia se debe a que por primera vez en mi vida voy a hacer algo tan solo para mí. Me he pasado la vida viviendo para los demás,
sin tener en cuenta lo que a mí me gustaba o me dejaba de gustar. Primero, cuidé de mis hijos, más tarde a mis padres y luego a mi marido. Y cuando ya creía que había llegado la hora de cuidar de mí misma, empezaron a venir los nietos, a los que también me toca cuidar. Cosa que hago de mil amores, ¿eh? No se confundan, que mis 3 nietos son la alegría de mi casa. Sergio es el de mi hijo, tiene 7 años y es el mayor de los 3. Natalia tiene 5 y Raúl 2 y medio. Son los de mi hija. Bueno, pues desde que tenían 4 meses los cuido yo. Y aunque no me siento mayor, el lidiar todos los días con 3 es agotador, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Sobre todo con el pequeño, que tengo que estar todo el día con 100 ojos. Porque a la que me despisto un poco, o se ha metido algo en la boca, o le han dado un empujón a los columpios, o lo tiran por el tobogán. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino, cansadita del camino. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino. Mi guitarra está cansada, cansadita del camino, cansadita del camino, cambiadita de polvo, y salpico en el camino, cambiadita de polvo, y salpico. Sueño con el pensamiento, me lleva donde tú estás, me lleva donde
Voy a leer una poesía de mi paisano y amigo Emilio Vázquez Sarmiento, autor de este libro que tengo en la mano. Magnífico poeta, lástima que solo se le conozca a nivel local y poco más. Él, en esta poesía, hace una caricatura de sí mismo con gracia y mucho humor. Bueno, paso a leer. Un momentito. La poesía se titula Amnesia y dice: cielo santo, ¿qué me pasa? Que olvido todas las cosas. En cuanto salgo de casa, ignoro si tengo esposa. Tergiverso el sentimiento y ya apenas si distingo el miércoles del domingo o si 50 es un 100. No distingo entre apetito y entre la satisfacción, o si he comido un poquito o me he dado un atracón. Me levanto de dormir hartito y hacia las 10 me lo tienen que decir, si no, me duermo otra vez. Hay veces que me dirijo como si fuera mi abuelo a cualquiera de mis hijos y creen que les tomo el pelo. El colmo es tan mayor y actúo tal si yo tuviera 16 años en flor. Vamos, otra primavera. Me cuesta diferenciar entre el deseo de beber, las ganas de defecar y el gustazo de joder. Que me gusta una canción, como tengo tan precario el sitio de la razón, la transcribo en el diario y para hallarla después casi nunca encuentro el modo y he de buscar casi en todos, pues no me acuerdo cuál es. Iba anteayer conduciendo y gracias a esa señal en que se ve a un colegial con otra niña corriendo, recordé que iba a la escuela a por mi nieta Eloísa y me volví muy deprisa, pues si se entera su abuela, le pregunto a mi mujer que si vamos a cenar y dice, ¿otra vez a comer si acabamos de almorzar? Y si me estoy medicando, debo estar súper atento, usando el medicamento con el cual me estoy tratando. Pues se me suele olvidar cómo y cuándo lo he tomado, cuándo lo debo tomar y el sitio en que lo he dejado. Hoy engrosan mi historial casos de haber olvidado dónde está el coche aparcado. Es que estoy, pero fatal. Areto dantzetako taldeak txa-txa-txa bat eskainiko digu. Egia da, gure zentroetan dantzako ekintzek parte hartze handia dutela. Baina ezin gara ahaztu, holtzara igo eta hoberena eskaintzeko lan ikaragarria egiten duten beste taldeetaz ere. Irrimakila antzerki taldea adibidez. Horregaitik, dantzaren ondoren, beraiek izango dira oholtzako protagonistak. ¿Teníamos razón o no? A continuación será el grupo de bailes de salón quien nos haga una exhibición de cha-cha-cha. Es verdad que el baile en nuestros centros tiene una participación muy alta y por eso nos podemos olvidar que hay otros grupos que trabajan de manera constante para poder subirse al escenario y ofrecernos su mejor versión, como lo hace el grupo de teatro INRI Maquila. Por eso, después del cha-cha-cha, volverán a ser ellos los dueños del escenario. Paso
salido por la mañana de casa con el coche, pues venía haciendo así unos ruiditos un poco sospechosos, era algo así como tro, tro, tro. Vamos, como si se fuese a descoyuntar. Y él, harto de ponerme sobre aviso y yo no hacerle ni puñetero caso, decidió dejarme tirada en pleno carril de la autopista. En ese momento yo quería fundirme. Estaba cagadita de miedo. Pero no sé si fue el esfuerzo o la pericia, el caso es que logré salir de la autovía y llegar al arcén sana y salva, antes de ser arrollada por los coches que circulaban a toda pastilla. Saltaba de alegría. Hasta estuve a punto de tirarme al suelo a besarle como hace el Papa cuando baja del avión. Nosotros, la directiva, estamos orgullosos del trabajo que hacemos. Trabajamos de manera desinteresada, pensando en ofrecer todo tipo de actividades a las personas socias. Y podemos decir alto y claro que Zumárraga tiene unos jubilados y jubiladas en plena forma. Pero no nos podemos olvidar del apoyo que tenemos por parte del Ayuntamiento. Y por eso me gustaría invitar al escenario a la señorita Arantxa. Bueno, poco tengo que decir. Este festival empezaba con el poema, ¿no?, de Kirmen Uribe, esa carta dirigida a su hija, ¿no?, en la que tantos consejos sabios le estaba dando Kirmen, ¿no? Y entre ellos decía, escucha a tus jóvenes, pero también escucha a tus mayores, ¿no? Curiosamente, las fiestas de Zumárraga comenzaron con el Día del Niño y terminan con el Día de nuestras personas mayores. Este colectivo de personas mayores que tanto aportan a nuestro municipio, a nuestra Zumárraga, ¿no?